¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Arturo Ramírez y de nuevo estamos comenzando hoy una nueva charla. Esta vez va a versar sobre la cultura pop, todos sus significados, su historia, cómo se creó, cómo llegó y por qué es tan importante para nuestros días, para nuestra época y sobre todo por qué es una gran industria la que hay atrás de esto, ¿no? De esta tipo de cultura. Y ahora en estos tiempos donde todo lleva etiqueta, pues hablar de la cultura pop, pues nos gana en puntos, sobre todo si sabemos cuáles son sus orígenes, cuáles son sus momentos clave y sobre todo cuáles han sido sus diferentes diversificaciones que ha tenido. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre, primero, cuáles son los elementos que constituyen la cultura pop. En este caso, lo que llamamos cultura pop, también se le conoce como cultura popular, pero usualmente cultura pop es el nombre que más nos gusta para llamarle y designar estas cosas. Hay todo un movimiento atrás de ello, hay muchos elementos que vamos a ver. Veríamos estos conceptos clave, después veríamos un poco la historia de cómo se fue formando, cuáles fueron las influencias para que se creara esta cultura pop y veríamos también estos momentos de evolución, cómo ha evolucionado la cultura pop en el sentido de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido tomando, cómo se ha ido involucrando en diferentes partes, ¿no? En diferentes aspectos, en la televisión, el radio, la publicidad, el cine, en fin, todo ello, la música, súper importante. Y después veríamos unos momentos clave, es decir, 5 o 6 puntos que son de donde la cultura pop ha tenido su máxima exposición, algunos a nivel local y algunos a nivel internacional, pero siempre tomando la parte de la cultura pop como un elemento clave para darle coherencia a todo lo que vemos. Entonces, bueno, este sería el menú de lo que vamos a ir hablando. Entonces, lo primero que debemos de revisar cuando revisamos la cultura pop son los conceptos clave, ¿no? Los conceptos clave que fueron formando este tipo de elementos, este tipo de cultura y que le fueron dando vida. Uno de los grandes elementos que nos vamos a encontrar son los conceptos que se manejan y estas palabras las vamos a estar comentando constantemente a través de la exposición. Entonces, uno de los elementos claves de la cultura pop es que esta se crea a partir de subculturas. ¿Qué son las subculturas? Pues obviamente son lo que hoy conocemos como pequeñas tribus urbanas, es decir, grupo de personas que se identifican con algunos elementos, tanto estéticos, sociales, culturales, que se reúnen y van formando su propia cultura. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la cultura, en este caso, la subcultura del punk, en este caso del punk en México. Hay que recordar que el punk es un movimiento que nace en Inglaterra, es un movimiento, es contestatario, es anárquico y ahora curiosamente es un elemento para los turistas ir a la Trafalgar Square en Londres y tomarse foto con los últimos punk que quedan. Pero en México, por ejemplo, todavía tiene una subcultura punk muy fuerte, por ejemplo, en lugares como Ciudad de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, donde los chavos todavía se reúnen, todavía se paran los pelos de Moicano, pero sobre todo, más allá de la parte estética y de la parte musical, de escuchar Ramones o a los Sex Pistols, bueno, pues también se traen una actitud contestataria, rebelde, anárquica. Y bueno, los punks hace algunos años están enfrentados con otra subcultura muy famosa que fue la cultura emo. Y entonces las batallas que se daban entre emos y dark y punks en la glorieta Insurgentes eran muy divertidas por ver qué subcultura en este caso era predominante. Entonces, bueno, ese es un elemento de la cultura pop que se forma de subculturas. Otro elemento de la cultura pop en este caso, es su elemento contracultural. La contracultura, como la conocemos nosotros, es un movimiento que surgió, en este caso, por ahí de los años
60 en respuesta a los movimientos bélicos que había como Vietnam o en este caso que se manifestó en las revoluciones en los países socialistas, en las famosas movimientos de primavera que hubo, la primavera de Praga, por ejemplo, y que eran también contestatarios, pero creaban a través toda una cuestión cultural, filosófica, social, artística. No nada más era la parte contestataria, sino también había todo un elemento de vanguardia, un elemento muy importante de vanguardia de pensamiento. Entonces Jean-Paul Sartre fue uno de estos grandes iniciadores de la contracultura, también los beatniks en Estados Unidos, los hippies, los hipsters, en fin, todos estos movimientos lograron crear una cultura que se oponía a la cultura oficial o a la cultura de galería o a la cultura, en este caso, que se monetizaba en millones de dólares. No, la contracultura en este caso va a ser una cultura que viene desde abajo, formado por subculturas y que va a ir creciendo, y en los años 60, principios de los 70, tuvo sus grandes momentos, su mayor expresividad, ¿no? Luego también el otro momento que encontramos o otro elemento que encontramos de la cultura pop es básicamente el art pop o el arte pop. En este caso es un elemento, no hay que confundir el art pop con toda la cultura pop, no, es un elemento más de ello. El art pop, en este caso, se le empezó a conocer así a las obras de un grupo de artistas que se reunían en algo que se llamaba la fábrica allá en Nueva York y que eran encabezados por Andy Warhol. También estuvo Basquiat, otro pintor negro que que fue muy efímero, murió muy joven. Lou Reed, el líder en este caso, de este grupo de Velvet Underground, el mismo David Bowie, en fin. Entonces el art pop, en este caso inaugurado por Andy Warhol, era retomar mucha de la obra anterior y darle un retoque, repintarla, hacer una contracultura sobre esas piezas clásicas o de la cultura de masas, es decir, como las latas Cabez, algunos íconos como Marilyn Monroe, y tomar esto, o Elvis Presley, y tomarlos estos y darle una versión, ponerle colores, por ejemplo, como este cuadro de Donald Trump, ¿no? Que lo vemos aquí, muy pintado al estilo de Andy Warhol. Tal vez Andy Warhol lo hubiera pintado así, pero bueno, no lo sé. Y luego, otro elemento muy interesante del arte pop, del cual se nutre y se nutre muchísimo, es decir, hay una gran cantidad de estos elementos, es lo que nosotros conocemos como el kitsch, es decir, el arte kitsch, cultura kitsch, movimiento kitsch. El kitsch es muy difícil de definir como tal, pero básicamente podemos definirlo así. Es como el arte del mal gusto, el arte cursi, el arte sin ninguna estética definida, es decir, de la saturación, es decir, todo lo que representa una situación donde no vemos un movimiento estético con una intención armada, para tener un gusto exquisito, supremo, para las clases elevadas o la intelectualidad. Eso entra dentro de lo kitsch. Entonces, ¿qué más kitsch que podemos encontrar que la lucha libre mexicana? Es lo kitsch por excelencia. También el arte de los narcos, en fin, todo ello va a ser el arte kitsch. Y entonces, de hecho, esta presentación, esta vez visualmente, está muy diseñada en concordancia con el arte pop y el arte kitsch. Lo van a ir ustedes viendo poco a poco. Entonces, para irle dando coherencia. Entonces, todos estos elementos se van a unir a algo que nosotros conocemos genéricamente y que es una palabra que se utiliza mucho para designar el mainstream, para designar la estructura, el establishment, el status quo, el mercado, lo que compra. Es decir, el mainstream vendría siendo como esta situación de lo que nos envuelve, lo que no nos hace salir de nuestra zona de confort. Entonces estos cuatro movimientos, estos cuatro elementos son los que van a ir rompiendo este monstruo, este mainstream tan famoso. Muy bien. Pero, ¿cómo encontramos el arte pop? Es decir, cómo el arte pop se ha ido impregnando en todas las expresiones artísticas que nosotros vamos conociendo o hemos ido conociendo
a través de la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros que la música pues, se fue implementando, por ejemplo, el tango allá en Sudamérica, el rap es un movimiento de cultura pop indispensable, el hip hop, el reggae en Jamaica, ¿no? El heavy metal que nace en Inglaterra, al contrario de que mucha gente piensa que nació en Estados Unidos. El blues en los siglos XIX como un movimiento contracultural contra la opresión y el esclavismo. También el jazz lo vamos a ver como una expresión de un movimiento. Por primera vez los músicos podían salir de manera libre a tocar. Entonces en la música, en la cultura pop se va a ir impregnando, se va a ir, en este caso, creando una gran bola de nieve que hasta la fecha representa una bola de nieve de millones y millones de dólares. O sea, es básicamente una de las piezas claves de la industria musical, todo lo que representa la música pop. También en el baile, pues el baile lo hemos ido viendo hasta la fecha. Hay competencias, bueno, antes del COVID veíamos competencias aquí en la Alameda de chicos bailando hip hop, pero también haciendo estas pequeñas improvisaciones, ¿no? Donde se contestan unos a otros, que demuestran un gran ingenio, muchísima inteligencia, pero sobre todo la parte rítmica. El graffiti es un elemento muy interesante de la cultura pop porque ha ido evolucionando, es decir, pasó de ser un mero símbolo, y el graffiti es viejísimo, incluso en la época de los romanos ya había graffiti. Pero el graffiti en la actualidad empezó a representar una especie de visión de veme, aquí estoy, existo, estoy en este mundo. Y entonces ponían las claves, los símbolos, ponían básicamente algunos nombres que les iban dando idea a la sociedad de quién era, de qué había ahí atrás, ¿no? Que había alguien que quería llamar la atención con las letras en burbuja y en fin, ¿no? Entonces, básicamente el graffiti ha ido evolucionando. Y ahora podemos ver un graffiti muy armado, muy estructurado, muy pintado, con una connotación artística que incluso supera al arte de galería, al arte de museo, en edificios, en bardas. Uno de esos, por ejemplo, vamos a ver a Banksy, que es uno de los grafiteros más famosos y que sus obras ahora se cotizan en millones de dólares, pero que también traen un ideal, un sentido, una ideología atrás de ella. Es decir, no nada más es el sentido de permanencia del grafiti original, sino también es mandar un mensaje más allá de decir aquí estamos y aquí existimos. Otro de los elementos que la cultura pop se manifiesta, por ejemplo, es en la literatura, y entonces tenemos cantidad de literatura que podemos considerar de cultura pop, ¿no? En este caso, en el sentido de tener, por ejemplo, los libros de ciencia ficción, los libros hay unos incluso como Heavy Metal, la revista esta Heavy Metal, donde William Burroughs, uno de los escritores hipster, fue uno de los principales, principales guionistas, y entonces mezclamos temas ahí entre ciencia ficción, la fantasía y la magia y todo ello. Y por ejemplo también hay que ver El Señor de los Anillos, ¿no? En este caso esta de Materia Oscura. En fin, la literatura de fantasía entra dentro de esta cultura pop. ¿Por qué? Pues porque es bastante aceptada por los chavos. Harry Potter, en este caso, vendría siendo parte de la literatura de la cultura pop. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un ícono de los tiempos. También tenemos, por ejemplo, en el cine, como veíamos la sesión anterior, por ejemplo, el cine de monstruos, el cine kitsch, el cine lado B. Todo este cine también se constituye como elementos de la cultura pop. ¿Por qué? Porque la gente los ve y los consume, ¿no? Y generan también una gran riqueza, pero sobre todo porque acceden a mercados que difícilmente el cine exquisito o el cine blockbuster podría llegar. Y también lo vemos en algunos elementos alternativos. Por ejemplo, ahora tenemos Internet, tenemos los blogs, tenemos YouTube, Twitter, Facebook. Entonces, todas las expresiones que han ido entrando, por ejemplo, esta misma tipo de interrelación que tenemos a través de Zoom y Facebook, entraría dentro de esas expresiones de cultura
más gente que la que podría, y tenemos mejor interrelación que la que podríamos tener a partir de solamente la televisión o el radio. Entonces están los cómics, los videojuegos, los juegos de rol, que podemos jugar con alguien que está en Japón y nosotros acá, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces, básicamente los nuevos medios también se han constituido como elementos de la cultura pop, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la cultura pop? ¿De dónde viene? ¿De dónde se nutre todo este concepto de la cultura pop? Bueno, tiene muchísimos orígenes porque se fue formando a partir del siglo XX, fue donde se forma la cultura pop, en la cual ahora la disfrutamos muchísimo, pero sus orígenes parten a partir de lo que nosotros llamamos las vanguardias pictóricas o las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. En ese caso, estas vanguardias nosotros las constituimos en este orden, ¿no? Por ejemplo, el fauvismo. El fauvismo era una corriente que rompió, de hecho, con lo que se venía haciendo como lo que era el arte realista, el arte romántico, el arte, en este caso, impresionista. Rompe con ello. Tampoco lo vemos, lo vemos con algunos elementos más bien abstractos, pero sus tonalidades siempre son amarillas, alegres, naranjas, trata de idealizar un poco la cotidianidad, es contrario, por ejemplo, al expresionismo, que es oscuro, que trata de mostrar un lado duro y real, digamos, complicado de la vida después de la Primera Guerra Mundial. Y no, el fauvismo es al revés. El fauvismo lo que intenta hacer es que la sociedad se vea alegre, animosa, en este caso con vida, y entonces los cuadros, como los que vemos acá, son con colores muy llamativos, muy padres, y entonces eso va a hacer que la gente ya no nada más vea el arte como en el museo, sino que salga más allá del museo, que sea un arte para un poco más las masas. También el cubismo, en este caso, aquí vemos unos cuadros de Picasso, pero Picasso es uno de los iniciadores. También tenemos a Braque o a muchos de los pintores que tuvieron sus momentos, también que ahora tuvieron sus momentos abstractos, también tuvieron sus momentos, en este caso, cubistas. Experimentaron el cubismo como Mondrian, en fin. Y entonces, aquí en el cubismo, se trata de dar una visualización geométrica de la realidad, es decir, varios aspectos, como si pudiéramos ver las obras no nada más en una dimensión, sino recorrerlas, verlas, jugar con las formas, es decir, rompe con el realismo, ¿no? Y los pintores realmente cubistas tenían que ser pintores muy buenos en el realismo para después romper y llegar a este tipo de doblamiento, en este caso, de la figura. Otro de los momentos que le va a dar, en este caso, peso al arte o la cultura pop, va a ser, en este caso, el futurismo. Y el futurismo es un movimiento que básicamente estuvo muy, digamos, englobado en algunas sociedades industriales, en algunas partes de Italia, en algunas partes de Inglaterra. Este es tanto darle a la velocidad, hacer una alegoría del progreso, a dar una alegoría de lo que estaba pasando más allá de las guerras, y entonces ver a la industrialización, y entonces siempre son máquinas, energía, movimiento, y entonces muchos de los carteles publicitarios de la época, entre los años 20 y los años antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de los años 40, los carteles se nutrían mucho de este tipo de imágenes, este tipo de imágenes futuristas. Y entonces, otro elemento que es un elemento muy, muy importante para la cultura pop, y de alguna manera algunos historiadores o algunos historiadores del arte consideran que este es el punto de arranque de la cultura pop, es el dadaísmo. ¿Por qué? Porque la palabra dada, o sea, la palabra dadaísmo, ni siquiera significa algo, es decir, es una palabra que no significa absolutamente nada, es una onomatopeya incluso. Entonces, Dada lo que hace es que al arte exquisito, al arte puro, al arte de los museos, de la galería, de los grandes maestros, les quita la solemnidad, ¿no? Toma elementos de la vida cotidiana, elementos básicos como un mingitorio, que lo vemos aquí, y entonces lo que hace es, en este caso, ponerlo y plasmarlo como
como una obra de arte, como un elemento artístico, y le pone algunos elementos ahí y lo exhibe. Entonces, cuando exhibe esto por primera vez en una galería, bueno, al artista casi le cuesta el trabajo y la ruina y todo ese asunto, pero finalmente la obra de arte trascendió y ahora Mingito. Perfecto. Muy Listo, bien. Arturo, Bueno, estás de vuelta. muchísimas gracias. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción, pero aquí ya estamos de regreso. Bueno, entonces lo que vemos básicamente en esta obra, ya no estamos viendo un mingitorio, estamos viendo algo que va más allá de un mingitorio, es decir, un objeto que nos va a hacer pensar no nada más la realidad en la que estamos, sino la misma realidad del objeto. Y uno de los elementos, un cuadro que fue muy importante también en su momento y que también tiene esta misma idea, es este cuadro de Magritte. Este cuadro de Magritte, si lo que vemos ahí dice abajo, esto no es una pipa. Y entonces, al poner esta frase, nosotros vemos la frase, pero nosotros al ver esto, ya nos está despojando de totalmente la parte del objeto. O sea, ya no estamos viendo una pipa, estamos viendo una concepción artística, estamos viendo una concepción de la realidad del autor, estamos viendo un elemento que va más allá del objeto, incluso mismo que observamos. Y entonces, digamos que este es un punto de inflexión con respecto a lo que va a ser todo el arte contemporáneo. Realmente aquí es cuando se corta y cuando realmente aquí comenzamos con una nueva concepción artística. Y esto va a nutrir a la cultura pop de una singularidad de significados, es decir, más allá de los mismos significados como los cuadros de Kandinsky o de Pollock y todo, esta obra va a ser como el punto de arranque para todos estos artistas. Muy bien, y un movimiento que también se va a nutrir, va a ser muy popular, incluso aquí en México los dadaístas van a encontrar muchos elementos para nutrirse de sus obras, pues es el surrealismo. Entonces no hay que olvidar que Dalí tenía conexiones con México a través de Buñuel, a través de Breton, en fin, y Carrington. Entonces veían a México como un país que les provocaba estas imágenes que provoca el surrealismo, es decir, imágenes oníricas de sueño, de creación a partir del sueño, crear y todo ello. Entonces, también todas estas imágenes ya van a ir nutriendo en una segunda etapa lo que es la cultura pop. ¿Por qué? Porque se van allá, más allá de lo que había en el arte anterior, en el arte decimonónico. Entonces, obviamente, el punto que nosotros tenemos como de arranque es los años 20. Entonces, en los años 20 hay una bonanza económica en los Estados Unidos, hay mucha riqueza. ¿Por qué hay riqueza? Pues porque básicamente ganan la guerra los Estados Unidos y se llaman los locos 20. Entonces, los locos 20 se masifica no nada más el arte, la cultura, se masifica el consumo y entonces la gente empieza a comprar y todo, la publicidad, en este caso los periódicos, los artistas quieren beneficiarse de esta abundancia de recursos que hay y en todos los años 20 la música, el arte, el periodismo, la literatura van a tener una explosión. ¿Por qué? Pues porque hay recursos, ¿no? Y van a llegar a un número de personas muchísimo más grandes que lo que llegaban los artistas del siglo anterior. Y entonces, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando esta parte de la cultura pop, cómo ha ido evolucionando en los años con las diferentes expresiones artísticas. A partir de esto, consideramos los años 20, ¿no? Con esto de los locos 20, con las vanguardias. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues, por ejemplo, el jazz, ¿no? El jazz blues. El blues, como decíamos, es una expresión que nace en los campos de algodón de los Estados Unidos, en los campos esclavistas, donde el blues, la palabra, remite a la nostalgia y a la tristeza, blue, tristeza. Y entonces hablaban, en este caso, acerca de las condiciones en las que se encontraban, pero también eran cantos de libertad esperanzadores. El blues como tal va a ir evolucionando a lo que conocemos ahora, tener a músicos como B.B. King o Eric Clapton, en este caso entonando con las mismas notas, con el mismo sentido y las mismas partituras, pero obviamente con otras letras, pero siempre con ese dejo de tristeza, ese dejo del esclavismo, siempre está ahí.
y los músicos no podían salir, pero va a ser hasta los años 20 cuando ya hay una emancipación de la cultura negra y entonces los músicos pueden salir a New Orleans a tocar marchas, a cantar en la calle, empiezan a salir en pequeñas orquestas y entonces comienzan a improvisar. Tienen ese sentido del concepto de la música africana, de la improvisación, del ritmo, un poco meten algunos instrumentos europeos con los elementos mismos afroamericanos que tienen como los tambores, los vientos, y entonces es cuando generan el jazz. Entonces el jazz y el blues se pueden considerar como los iniciadores en el aspecto musical de lo que nosotros llamamos la cultura pop. Pero ahora tenemos, cuando hablamos de cultura pop o de música pop, tenemos una carpeta enorme de músicos. Por ejemplo, en los años 80, que fue la gran explosión de estos ritmos, pues por ejemplo teníamos a Madonna, la reina del pop, a Michael Jackson, el rey del pop, ¿no? Hoy Britney Spears, la princesa del pop, o ahora los grupos coreanos, estos de música que se llaman K-pop, por ejemplo. Entonces todos estos se nutren de estos elementos, las letras son fáciles, son sencillas, no son tanto para pensar, son más bien para bailar, para disfrutar, para poderse consumir durante una ida en el carro, ¿no? Con los Walkman mientras uno va en el transporte, en fin, o sea, no requieren de una mayor expresividad o mayor intelectualidad más que el disfrute y el goce. En este caso, el cine, también como el cine se nutre en este caso de la cultura pop. El cine en los años 40, 50 va a tener su máxima expresión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Hollywood gana la guerra y entonces explotan estos elementos de la guerra. Y entonces también explotan estos elementos de la ganancia económica. Y entonces, por ejemplo, veníamos estas películas como El Ciudadano Kane, que era anterior a la guerra, pero también tenemos Casablanca, Lo que el viento se llevó, es decir, grandes producciones en el cine donde la gente comienza a ir en masa a las salas cinematográficas y empiezan a disfrutar el American Way of Life, es decir, el sueño americano, lo empiezan a ver, a desear y todo, se empieza a promocionar. Y entonces el cine sirve como un gran motor para la masa para aspirar a una nueva fuente de vida. Por cierto, una de las películas más famosas, Lo que el viento se llevó, últimamente ha sido retirada de algunos catálogos de plataformas por considerarla que era racista, ¿no? En un revisionismo histórico, bueno, esto creemos que no sé si sea tan bueno quitar estas películas, porque entonces tendremos que quitar la mayoría de las películas del año 2000 para abajo por los elementos racistas que tiene. Pero ahora el cine, ¿cómo lo vemos? Ahora el cine, por ejemplo, el cine se ha constituido, es una gran industria, por ejemplo, Cinépolis, Cinemex, tienen cines hasta en la India, por ejemplo, está Bollywood, ¿no? Compitiendo con Hollywood, en fin, ahora el cine, no nada más vamos al cine por una cuestión de ver la película, sino vamos al cine por toda la experiencia que genera. Obviamente teniendo Netflix y todo esto, HBO, Prime Video y todas estas expresiones, seguimos yendo al cine como parte de la cultura pop. ¿Por qué? Por lo que representa el ambiente, las palomitas, la dulcería, el mismo hecho de ir, sentarte, la experiencia de ver una película en tercera dimensión, en fin, ¿no? Entonces, toda esta situación del cine no nada más es la película, es la idea, el ambiente que hay atrás del cine. Esto es sumamente importante y por eso el cine, a pesar de que haya tantas plataformas, no va a pasar de moda. Es algo muy, muy clavado que tenemos en la cultura popular. Otro elemento de cultura popular que tenemos es básicamente el cine y la televisión. Entonces la televisión, nosotros lo que vemos cuando comenzó por ahí de los años 50, la televisión se convirtió en el centro del hogar. Es decir, la televisión irrumpió en las casas. Y entonces al entrar a las casas, ¿qué era lo que hacía? Básicamente, pues se constituía como un elemento distractor, donde llegaba el papá a las 6 de la tarde después de su jornada laboral de 9 a 5, se sentaba en un sillón y se ponía a ver la televisión. Los programas eran muy de humor blanco, eran en este caso bastante frescos, eran programas familiares y toda la familia se reunía ahí, ¿no? A ver la televisión.
Y entonces, obviamente, el cuarto de televisión, donde estaba la televisión, pues era el cuarto principal de la casa, ¿no? Y sí, efectivamente, Casablanca sigue siendo catalogado como la mejor película de todos los tiempos, seguida del Ciudadano Kane, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la televisión? Ahora, la televisión, si alguien de ustedes todavía ve televisión abierta, por ejemplo, que la ve con, no sé, a través de antena o cualquiera de estos medios de cable, que ya es cada vez menos gente ve televisión o programas de televisión. Entonces, ahora vemos que la televisión está hecho de en su mayoría reality shows, algunas novelas, animaciones, películas, pero ya no aportan elementos, en este caso, como anteriormente se tenía, ¿no? Donde había una televisión y ahí se reunía la familia. Hoy cada uno tiene su cuarto, cada uno tiene su celular es potencialmente una televisión y lo puede ver en su casa. Entonces, ahora más bien con estos programas como de realities y todo ello, cada uno está en su cuarto y la televisión dejó de ser un elemento de la cultura pop importante para volverse en un elemento de cultura pop, digamos, secundario, ya no es tan importante, ¿no? Ya a la gente no le interesa salir en la televisión, le interesa salir en YouTube, Facebook, Twitter y todas estas, ¿no? TikToks y todo este asunto. Muy bien, la radio. ¿Por qué la radio es un elemento de la cultura pop y por qué lo incrementó? Porque imagínense ustedes en los años 30, los años 40, cuando la gente escuchaba las noticias de la guerra o se reunía toda la familia antes de la televisión a escuchar las noticias o escuchar los comentaristas, a través de radio se estimulaba la imaginación de una manera poderosa, tan poderosa que, por ejemplo, uno de los momentos más claves de la radio fue cuando Orson Welles, el que después hizo Ciudadano Kane, hizo este programa de radio acerca de la Guerra de los Mundos. Entonces, él narraba un poco la obra de H.G. Wells y la gente enloquece pensando que efectivamente había una invasión de extraterrestres. Y entonces, el poder de la radio es impresionante. Eran los anuncios, los comerciales que había. Por ejemplo, cuando yo era niño había una estación de solamente daba la hora cada minuto y dentro de la hora eran comerciales. Entonces, la radio se constituyó como este primer elemento, después había música y todo ello. Pero ahora la radio también ha pasado a ser un elemento secundario en la cultura pop a través de que se convirtió básicamente en una estación de noticias, de comentarios, de comentaristas, de deportes, y la función que tenía antes de reunir también a la familia, de transmitir imaginación, crear radionovelas, de mandar historias a través de la pura voz, eso prácticamente desapareció. Y ahora la radio, pues sí, organiza conciertos, hace cosas interesantes, pero básicamente la radio también ya dejó de ser su función secundaria. Y cada vez que nos subimos al coche y prendemos la radio, o es para escuchar noticias o conectamos nuestro dispositivo móvil al auxiliar del radio y ya no lo escuchamos, ¿no? Un elemento que es muy importante hasta la fecha de la cultura pop es la publicidad. La publicidad es en sí mismo casi una expresión artística por sí sola, ¿no? Entonces, la publicidad, por ejemplo, que comienza por ahí de los años 40, que tiene un gran impulso en los 50 y que va a tener su gran momento en los años 60, y pueden ver una serie que se llama Mad Men, una serie interesantísima acerca de cómo se constituyeron estas empresas de publicidad, estas empresas de marketing con puros hombres o manejando este asunto muy de hombres, que era negocio muy de hombres. Y entonces la publicidad estaba dirigida para sectores específicos, sin tener tanto conocimiento de como tenemos hoy de los mass media. Se hacían publicidades dirigidas a lo que se pensaba era la normalidad. Entonces, por ejemplo, en este primer anuncio de corbatas, lo que vemos aquí, pues casi vemos, ahora sería una imagen extremada, aquí me fui, sería una imagen extremadamente mal vista. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí la mujer está arrodillada, dándole desayuno al hombre, ¿no? En una posición sumisa, y el hombre como exitoso, muy poderoso, ahí yo soy el que da dinero, aquí la mujer en la otra, aquí vemos
con el elemento que le da su poder como ama de casa, la estufa, la lavadora, o aquí con un elemento subliminal acerca del tamaño, por ejemplo, midiendo el tamaño, en este caso del jugo, y con todas las implicaciones o connotaciones sexuales que había. Muy bien, sí, efectivamente, nos comentan, las chimeneas de las casas fueron cambiadas por televisión. Efectivamente, y ahora estas antenas de televisión han sido cambiadas por estas parabólicas que hay, y posteriormente van a ir desapareciendo esas parabólicas para tener más bien cables y módems. Entonces, la publicidad, como elemento de la cultura pop, introdujo un montón de elementos, tanto de moda como de productos, enseres domésticos, que se iban llenando la casa, y siempre teníamos esta publicidad con modelos bonitos, jóvenes, sobre todo blancos, pertenecientes así como muy estilizados, que hasta la fecha es un patrón de publicidad, se sigue manejando. Y en este caso la publicidad contemporánea, ahora ya no se le llama publicidad, ahora es marketing digital. ¿Por qué? Porque está enfocado mucho a trabajar la parte de los medios, estos medios como el que estamos transmitiendo ahorita, y entonces son capturar la atención del cliente en menos de 3 segundos, o sea, en 3 segundos decirle todo. Y la mayoría de la publicidad la vemos así, ¿no? Como esta imagen estilizada al tipo arte pop de la publicidad, llamadas de atención, mensajes de 3 segundos, pequeños videos, GIF, en fin, ¿no? Entonces esa cultura pop también es muy creativa, pero ha ido evolucionando. Y otro elemento muy importante y muy millonario, que todavía hasta la fecha es uno de los pilares de la cultura pop, es la moda. Entonces la moda, por ejemplo, en los años, aquí son unas imágenes de los años 50, podemos ver también mucha estilización, los modelos, en fin, muchos de las personas que colaboraron en la guerra para hacer los uniformes, para hacer los diseños, tanto para los nazis, para los rusos, para los ingleses, para los norteamericanos, después pasaron al mundo de la moda. Dior, por ejemplo, fue uno de los principales surtidores, en este caso de ropa de guerra, y posteriormente pasaron a la cultura pop. Y hoy la cultura pop se nutre de los desfiles de moda de verano, de invierno, en fin, son estructuras millonarias donde podemos ver que la moda, por ejemplo, contemporánea, tiene 3 o 4 años de antelación, están adelantados para constituir lo que vestimos ahora. Es decir, lo que vestimos ahora no fue pensado, planificado hace 3 o 4 años. Entonces, eso es sumamente importante porque vamos viendo que es increíblemente poderosa la industria de la moda, es millonaria y se nutre de los elementos que vemos anterior, de la radio, de la internet, de la televisión, de los periódicos, de la publicidad, de la música para los modelos y todo, para poner sus modelos. Entonces, la moda para la cultura pop es uno de los 3 elementos principales, de sus pilares principales. Otro elemento de la cultura pop, y aquí vamos viendo algunos que quizá les gustan más y conocen más, pues es el cómic, ¿no? El cómic, en este caso, también es un elemento un elemento muy viejo, pero tuvo su relevancia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los cómics, en este caso, se utilizaban para hacer elementos de apología, en este caso, de los diferentes grupos. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, se hacían Pato Donald, Mickey Mouse, el Capitán América, y todo, ellos luchaban contra Hitler. Bugs Bunny luchaba contra Hitler, ¿no? Entonces, todos los elementos que luego pasaron, por ejemplo, pasaron del cómic de papel, pasaron a ser una caricatura en televisión o película, en fin, encontraron una manera de expresión de aquí. El mismo nombre de Popeye es parte de la cultura pop, ¿no? Viene de pop, ¿no? De ojo, ojo saltó, por del ojo que siempre se le salta, ¿no? El ojo pop de Popeye. Entonces, obviamente ahí es cuando surge la cuestión de los superhéroes, que ahora son, hay una industria, y ustedes lo conocen muy bien, Marvel, DC, en fin, todas estas empresas que tienen a los superhéroes como parte de la cultura popular y que son blockbusters masivos. Pero algo en que ha evolucionado el cómic también es la novela gráfica, ¿no? Y entonces la novela gráfica básicamente es hacer obras literarias a través de las imágenes, de este lenguaje de las imágenes, que no nada más te constituye como hacer la representación básica, toman elementos del expresionismo, con lo blanco y negro, las sombras,
toman muchos elementos del surrealismo también. Por ejemplo, uno ve un cómic o una novela gráfica de Miller y entonces se encuentra con elementos verdaderamente como la de 300 o Sin City, y uno verdaderamente tiene que hacer un esfuerzo intelectual para no nada más disfrutar la historia, sino para hacer el disfrute intelectual de las imágenes. Entonces la novela gráfica en México tiene mucho éxito. Cuando ustedes van a la Friki Plaza se pueden encontrar locales con novelas gráficas de 600 páginas que uno se las lee en una tarde. ¿Por qué? Porque se vuelven muy, muy adictivas. Muy bien, sí, efectivamente la publicidad se enfoca a reemplazar todo y la melancolía que nos dejaba. Muy bien, ese comentario es exacto en la cuestión de cómo cambió la publicidad de antes a ahora. Otro elemento de la cultura pop, en este caso en la literatura, fue la cultura de la generación Beat. Entonces la generación Beat, en este caso, fue entre los años 40 y 50, fue una generación muy contestataria que sobrepasó, por ejemplo, a estos escritores como Hemingway, Faulkner, ¿no? Que tenían una remembranza de la guerra, eran críticos con la guerra. Pero la generación Beat van a ser críticos con todo el establishment construido a partir de la victoria de los Estados Unidos en la guerra. Entonces, Jack Kerouac, William Burroughs, en este caso Allen Ginsberg, Diane de Prima, todos estos escritores salen de su zona de confort, se van a conocer el mundo, se van a conocer con las carreteras, toman sus carros, sus motos, se ponen una chamarra de cuero, salen, vienen a México, toman marihuana, peyote, y escriben, y escriben, y escriben. Escriben con mucha vitalidad, se nutren del jazz, ¿no? Se nutren de la música, hacen grandes, en este caso, reuniones de escritores en San Francisco, se reúnen en una librería que se llama City Lives, y en fin, y entonces hacen que todos los chavos quieran, en este caso entre los 16, los 25 años, quieran ser beat, o sea, sean golpe, y entonces quieran salir, quieran moverse, quieran hacer cosas y salgan de su zona de confort. Y la generación beat va a ser la fundadora de lo que serían los hipsters. De hecho, estos escritores son los originales hipsters, no nada que ver con los hipsters de ahora que toman todo deslactosado light y con chispas de chocolate, no, estos finalmente eran rudos, tomaban whisky, fumaban marihuana y escribían de manera impresionantemente viva, espontánea, ¿no? Muy cálidos. Entonces hay que leer, por ejemplo, el libro de En el Camino de Kerouac, que es uno de los libros que hay que leer con ansiedad, con pasión, cuando se es adolescente o cuando se es joven, porque es uno de los libros que en verdad cambian la vida. Y ahora la cultura pop, en este caso en la literatura, vemos a estos escritores sufriendo, estos escritores de autoayuda, estos escritores muy populares que dan conferencias, que se vuelven, que más que sus obras, ellos se vuelven la figura, y que siempre son como nombrados para el premio Nobel. Entonces, por ejemplo, tenemos a estos escritores como Pablo Coelho, o aquí voy a lo mejor decir una blasfemia, pero este escritor japonés, Cory Murakami, por ejemplo, ¿no? Que tienen una gran estructura de publicidad y una gran mercadotecnia, pero que sus obras se vuelven repetitivas, bajas en calidad y que ya no aportan mucho, pero que tienen una gran estructura atrás que nos hacen leerlos y leerlos y leerlos, y se vuelven negocios millonarios y se vuelven, en este caso, parte de la cultura pop, ¿no? Entonces, estos escritores, también ahora contemporáneos, pues son una gran industria. Una parte del arte pop fueron también las galerías, y entonces Andy Warhol, o en este caso Lichtenstein, que tienen estos conceptos de tomar el cómic, por ejemplo, que hemos estado retomando mucho aquí, como el fondo, y que toman los elementos populares, por ejemplo, como el cómic y todo, y les dan una nueva forma. Entonces, por ejemplo, las obras de Lichtenstein, como la que tenemos aquí, esas obras no eran pintadas sobre carteles, eran pintadas con pincel. Es decir, era a mano, un trabajo de poner cada puntito, la boca, en fin, los puntitos de acá, los colores eran con pinceles. No aplicaba una fórmula que podemos tener ahora, pensar que son digitales, nada que ver. Porque estos cuadros se pintaban entre los años 50, 60 y principios de los 70. Por ejemplo, las latas de Campbell's de
en este caso de Andy Warhol, nos recuerda exactamente lo que veíamos en este caso de Magritte, el de eso no es una pipa. Aquí no estamos viendo una lata de sopas Campbell's, estamos viendo toda una concepción y una crítica al consumismo, en este caso, en el cual se basaba la cultura norteamericana. Y entonces, por ejemplo, parte de este arte pop, en este caso, tenemos una representación. Esto sucedió hace unos meses, aquí en febrero, en la Galería Maco, bueno, en la zona Maco, ahí en Centro Banamex, donde esta obra que está aquí se rompió y quedó así. Se rompió por un acto básicamente, bueno, no se sabe si fue consciente de una crítica de arte que acercó una Coca-Cola y la obra se rompió. Y esta obra está valuada en $25,000. Quedó así en un segundo. Entonces, en sí mismo, este fue un acto irreverente de cultura pop. Otro elemento de la cultura pop es, para ir cerrando, es la fotografía, y entonces comenzó la fotografía a hacerse popular con las cámaras Polaroid Instagram, en este caso, que tenían, de hecho este fue el símbolo muchos años de Instagram. Estas eran instantáneas, o sea, tomaba uno la foto y salía, y no nada más eran los químicos que le daban un contexto diferente a la imagen, sino era que teníamos imágenes para todos, en cualquier momento. Y ahora esto ha evolucionado a tener Instagram, ¿no? Entonces el Instagram, que ahora todos lo utilizamos, o la fotografía de nuestros teléfonos, que se salvan con los famosos filtros. Y el happening o performance. Entonces el happening surgió como una forma de llevar el arte a hacerlos, a salir, moverse. También se llaman flash mob, hay algunos donde la gente se queda en una estación y de repente alguien ya hace una llamada y todos empiezan a mover, bailan o hacen una coreografía previamente ensayada. Entonces el happening surgió como una parte de irse a tirar, moverse, pintarse, en este caso, y generar una llamada de atención, sobre todo de las masas. Y uno de los grandes momentos del happening es ¿no? Cuando vino Spencer Tunick aquí a la Ciudad de México y desnudó a casi 50,000 personas, las puso en el Zócalo y las fotografió. Esto pasó en el año 2008, 2009. Entonces, este es el gran momento del happening, hacer esto, y esta es cultura básicamente pop. Otros, en México, el Teatro de la Carpa, que eran los cómicos, como Palillo en este caso, seguramente sus abuelitos se van a acordar, y estos eran básicamente lo que eran los cómicos de ahora, pero estos eran políticamente incorrectos, ¿no? Siempre le tiraban y terminaban en la cárcel y andaban de ciudad en ciudad. Y hoy lo que vemos es que se ha reemplazado por el teatro cabaret, que por ejemplo aquí tenemos a las Reinas Chulas, que básicamente también son de crítica social, crítica política, pero establecidos en un lugar. Ya hay pocas carpas, ya hay pocos carperos que hagan eso. También tenemos las telenovelas, ¿qué elemento más básico para la cultura popular que la telenovela? Entonces la telenovela mexicana fue el modelo para lo que hoy son las novelas turcas, sudamericanas, las novelas coreanas, en fin, los elementos de la telenovela mexicana, donde había escritores muy famosos, como el mismísimo Carlos Fuentes, que llegaban a hacer guiones para las novelas mexicanas y que reunían todavía en los años 80, principios de los 90, a las familias en torno a ver las novelas y sobre todo los finales de las novelas, ¿no? Podían durar meses estas historias. Y hoy esto lo hemos visto reemplazado por las series en streaming. Entonces ahora la gente platica más de las series que de la novela, pero mantienen, digamos, algunos elementos de parentesco todavía por ahí. Muy poca gente ya ve novelas en la televisión, realmente muy poca. Y la mayoría de la gente ya ve series. Y también los cómicos mexicanos se puede llamar que son parte de la cultura popular. ¿Por qué? Pues porque se conectaban con el pueblo, básicamente tenían los elementos básicos de la sociedad mexicana, el señor mecánico, el pobre, el barrendero, el campesino, que llegaban como Cantinflas, Piporro, Viruti Capulina, Maroni Lichilinsky, que sus abuelitos seguramente lo recordarán, sus papás tal vez los vieron de niños. A mí me tocó verlo todavía esto de niño y me divertían mucho. Y ahora digamos que los
cómicos mexicanos son estandoperos, ¿no? Es lo que hay, son parte de la cultura popular, todos estos que se paran en un escenario, que no es nada fácil pararse en un escenario, contar una anécdota y hacer reír a la gente. Entonces el stand-up es parte de la cultura popular mexicana contemporánea con respecto a los cómicos. Y lo que es las películas del santo, las películas de luchadores, ir a ver una función a la Arena Coliseo, ir, por ejemplo, al Cortijo, meterse, ponerse la máscara, gritarle. No, nada tiene que ver con las deslactosadas y estas teatrales que hay en los Estados Unidos, con la no sé cómo se llaman las luchas en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en México, la cuestión de la máscara, la capa, las películas del santo contra vampiros, el santo contra las momias, Blue Demon contra los monstruos y extraterrestres, generaban en este caso expectativa. La gente iba realmente miles, y eran nuestros superhéroes, era nuestro Iron Man, nuestro Spider-Man, era el santo Blue Demon, Mil Máscaras, el Rayo de Jalisco. Entonces, la cultura de pop como por excelencia es, en este caso, la de los luchadores, que ahora vemos que se ha importado en varias formas, hay caricaturas, hay series, por ejemplo, ¿no? E incluso hasta Batman aquí destronado por un luchador mexicano, ¿no? El graffiti, pues les decía al principio, el graffiti ha evolucionado de ser letras de identidad, pasó a tener más elementos artísticos, pero ahora el graffiti básicamente lo nutre un pintor que es muy enigmático, es muy arisco, no se deja ver, que es Banksy. Y entonces Banksy hace este tipo de graffiti que se constituye como mensajes políticos, sociales, culturales muy interesantes, y que estas obras llegan a ser consideradas verdaderamente patrimonios de la sociedad, y donde descubren un Banksy, bueno, se vuelve la casa o la pared, se vuelve realmente un monumento. Esta, por ejemplo, está en París. Muy bien, y vamos terminando esta sesión con momentos climáticos de la cultura pop, ¿no? Entonces, momentos climáticos es donde se ha constituido como el punto álgido de esto. Entonces, uno de estos es el arte narco o el narcoarte, por ejemplo, consumido por, quizás nosotros somos muy citadinos aquí en la Ciudad de México, pero si uno va al norte, ¿no? Si uno va a Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Monterrey, si uno, incluso vean la película esta de Ya no estoy aquí, que está en Netflix, nos habla mucho de esta parte de la expresión visual del arte, del narco. Tiene estos elementos sanguinarios, de crítica, pero también de santicidad, como aquí tenemos a Malverde. En fin, entonces el arte de los narcos es, aparte que es el mal gusto, es lo quiche de lo quiche, ¿no? Es carísimo, ¿no? Es carísimo y muy, muy peleado. Y se ha constituido como, por ejemplo, un elemento básico de la literatura. Escribir literatura sobre narcos es un elemento que ahora se ha puesto muy de moda en México. Por ejemplo, Tintán es otro de los máximos representantes de la cultura pop, porque a diferencia de Cantinflas, Tintán tenía más contacto con el barrio. Es decir, sí, Cantinflas representaba al vago al pobrecito, no, pero Tintán representa realmente esa cultura del albur, del chiste, del cuate que se quiere, el ligador. Sí hay elementos machistas. Ahora, si hacemos una revisión, pues encontraríamos muchos elementos hasta inadecuados, pero en su momento era el que se quería identificar. Y los chavos que les gusta el ska, pues ahora se identifican básicamente con Tintán. Vean, a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, pues es un homenaje a Tintán. Otro elemento básico de la cultura pop, digamos que uno de los máximos, es toda la saga de Star Wars. ¿Por qué? Porque Star Wars une a la gente que en 1976, yo era niño todavía, y une a las generaciones como ustedes, que son más chavos, y nos une a todos haber visto estas 9 películas, más dos ahí que han salido, más las series, más toda la producción. Entonces, hablar con un adolescente y decirle Chewbacca o decirle, bueno, pues obviamente nos identifica. Entonces, Star Wars es uno de los momentos más impresionantes de la cultura pop. Otro elemento de la cultura pop, pues básicamente, que ustedes conocen muy bien, son
la animación, ¿no? Nosotros todavía le decimos caricaturas, pero ahora son la animación, el anime japonés es otro elemento de la cultura pop. O sea, todo lo que constituye esta animación gráfica, como los Simpsons, que también son, bueno, yo estaba en la universidad cuando ya estaban los Simpsons y ya eran famosísimos, bueno, no sé en qué temporada van, pues ya van en las 50, no sé. Pero en fin, ahí siguen, ¿no? Y en los 90 tuvimos una serie de caricaturas, en los 2000 tenemos otra, y ahí van evolucionando y cada vez van creando nuevos personajes, nuevas estructuras, pero son un elemento de la cultura pop máximo y de los más fuertes, ¿no? Y finalmente, para acabar, pues tenemos 4 elementos de cultura pop contemporáneos que nosotros podemos conocer por su relevancia política, artística y cultural. Uno de ellos son las películas de Quentin Tarantino, como la que está acá atrás en rojo, Tiempos Violentos. El cine de Quentin Tarantino es exclusivamente ese cine para divertir, cuestionar, hacerlo con elementos artísticos, pero también de elementos populares. Es decir, el cine de Tarantino es el cine de la cultura pop en excelencia. David Bowie, por ejemplo, que llevó el rock a elementos de cultura popular porque masificó la intelectualidad, es decir, se separa esa parte de la música electrónica muy elevada y la hace accesible a todo el público. Este cuadro de Barack Obama, por ejemplo, de su campaña, de su primera campaña, bueno, pues explota. ¿Por qué? Porque le pone elementos muy warholianos, muy de cultura pop. Y quien no fue a ver el Joker, esa última del Joker, que crea todo, es el máximo ícono antihéroe, en este caso la cultura pop. ¿Por qué? Porque representa todo lo que es la sociedad, todo el dejado, el outsider, el personaje que está alejado de la sociedad, que es marginado y todo ello, y entonces él representa todo ello, y nos identificamos, y muchísima gente se identifica con lo que planteaba en este caso el Joker en su película. Si no la han visto, no se las he hecho perder, pero básicamente es toda esa cuestión del poder del outsider, del otro, ¿no? Por eso es el elemento tan importante y es uno de los elementos más importantes de la cultura pop contemporánea. Muy bien, pues espero, con esto terminamos, espero que tengan muchísimos más elementos ahora para poder ver todo lo que es la cultura pop, ¿no? Que no la subestimen, que vean que nos rodea, que tenemos elementos que la han nutrido y que es muy importante, que está más allá de los museos, que está más allá del cine exquisito, más allá de la literatura de los noveles y todo ello, pero es una cultura que nos impregna y que nos crea, en este caso, una propiedad y una identidad.